Bienvenidos al canal Ariel del Recodo Channel a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. El tema que traemos a conectar el día de hoy es seres de clonación según la Biblia. ¿Cómo ve, pastor? ¿Qué le parece si empezamos por saber el concepto de clonación y ya después pasamos a lo teológico? A ver, echémosle. Ok, clonación. ¿Qué es la clonación? La clonación es un proceso para crear una réplica genética exactamente de otra célula, un tejido o un organismo. Es un material copiado que tiene la misma constitución genética que el original. Se denomina clon. Al material que sale de esa clonación se denomina un clon. Hay dos tipos de clonación. Está la clonación biológica y la clonación artificial. Nos vamos a enfocar en la clonación artificial. La clonación biológica son los gemelos. Okay. Pero ese viene de arriba. Eso lo hace Dios, Okay. No lo hace el ser humano. Okay. Nos enfocamos en la clonación artificial. Entonces, la clonación artificial empezó en 1939 con un científico alemán de los nazis, por allá. Se llamaba Hans Spemann. Clona 2 salamandras utilizando una técnica que se llama transferencia nuclear. Así se llama, transferencia de núcleo o transferencia nuclear. La primera clonación en mamífero se dio en 1996 con la oveja Dolly, que vivió 6 años y medio esa oveja. Que fue el primer animal clonado en la historia. Ok, déjenme explicarle un poquito de la oveja Dolly. La oveja principal tenía 6 años. De ahí se toma, más otras dos se toman los 3 y se clona y nace la oveja Dolly. Pero fíjese lo chistoso. Una oveja vive alrededor de 12 años. Eso es su ciclo de vida. Sí. La oveja Dolly vivió 6 años y medio. Y murió de lo mismo que murió la oveja clonada. Exactamente lo mismo. Y nomás empezó su vida de los 6 años que fue y la otra oveja murió a los 12 años y algo, y esta vivió la mitad de tiempo. Que si hubiera sido naturalmente hubiera vivido 12 años, pero como fue clonado de los 6, nomás vivió esos 6 años y murió al mismo tiempo que la oveja principal, fíjese, porque es un clon. Sí. Ok, la pregunta que vamos a empezar a hacer: ¿por qué el ser humano quiere emular, creerse, puede ser esa palabra, sentirse, imitar a Dios? ¿Por qué el ser humano siempre quiere eso? Bueno, veamos ese punto de vista de las clonaciones, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, que en los últimos tiempos la ciencia iba a avanzar. Entonces, estamos viendo un avanzar de la ciencia, pero el ser humano, los científicos no han quedado solamente en quedar ahí solamente en lo que han experimentado, sino han pasado, creo, los límites, se puede decir, la barrera que, por así de lo celestial, que sí, han querido ellos escoger lo que a ellos, pues, de una o de otra forma dicen, ¿verdad?, que es para que la persona nazca mejor. Fíjese la conexión. A ver. ¿El enemigo imita o no imita a Dios? Claro, sí. El hombre está imitando querer ser un creador de vida a través de otra vida. Sí. El enemigo está tratando de hacer lo mismo, está detrás, querer imitar. Una manipulación. Entonces, pongámoslo de este punto, el enemigo viene a manipular
con el hombre, para que el Así hombre, es. porque tiene que pasar por el hombre. Para que Y se no diga, el moleste enemigo Dios. no lo hizo, no, lo hizo el hombre. ¿Por qué? Porque la formación de Dios fue una formación. Fíjate, hay una cita bíblica, en primera de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hay dos seres aquí, dos personajes, Caín y Abel. Aquí nos muestra que Caín venía siendo del maligno, lo dice la Biblia, pero muchos, no científicos, estudiosos han dicho que Caín venía siendo como una formación de Satanás dentro del huerto con Eva. A ver. Entonces, hablar de la clonación hoy en día puede ser eso, porque ya se están clonando monos. No se ha llegado a clonar a un hombre públicamente, ¿no? Pero a lo mejor por debajo del agua, no sé. Pero sí monos, primates. Ajá. El mono tiene el 90%, compartimos el mono y el ser humano el 90% de su ADN. Ajá, sí, sí. Entonces, monos sí se han clonado. Entonces, fíjese lo que está diciendo ahí. Uh-huh. Pero bueno, nosotros decimos que no sabemos si ya hay seres humanos clonados. Imagínense, es algo grave. O no sabemos. Puede ser que ya haya seres humanos clonados. Mire, ese el científico, el alemán que empezó. ¿En qué año? Si hubiera dejado... le va, qué bueno que me acordó. Sí. Murió 3 años después. De que Sí, clonó pero... eso, murió él, murió. Sí, ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado vivo? ¿Qué hubiera hecho Hitler? Clóname un ser humano. Eso hubiera hecho. De hecho, creo que hay, en la historia dice que creo que Hitler quería hacer una clonación y él escogía los seres que eran aptos para su ejército. Al pueblo, la comunidad judía, le hicieron unas barbaridades. Ese señor. Sí. Entonces, en estos tiempos nosotros podemos ver, mira, por ejemplo, la genética. Uh-huh. Veamos clonaciones de las plantas, ya, eso ya está. Tú te puedes dar cuenta que hay plantas ya, el color que tú quieras, el color que no existía antes. El maíz transgénico es maíz clonado. El maíz transgénico, que es malísimo para el cuerpo, por cierto. Sí. Pero ahí están haciendo. Ahí está, una clonación. Otra clonación, la sandía sin semilla. Sin semilla, las cosas sin semilla. Todo. Sí. Todo, porque mira, dice la Biblia que Dios dijo que cuando creó la tierra, dijo... Ahorita estaba mentando a Caín. Ajá, sí. Nomás que le saqué y lo desvié. Estaba diciendo a Caín de que pues era hijo de Satanás. Sí, aquí lo dice Juan 3:12. Ok. Entonces, eso fue lo del pecado. Caín es lo del pecado, de la manzana. Sí, claro. Bueno, vemos que entonces Satanás quiere siempre tener su propia formación o creación. Dios utiliza al hombre. Sí, Dios hizo su creación, pero Él también quiere tener su propia creación aquí en la tierra. Ahora, si nos damos cuenta, por ejemplo, y hablamos de los ángeles caídos. Es creación de Satanás esa. Sí, bueno, fueron ángeles que eran de pues, los Elohim, ¿verdad? Los Elohim. Pero eran ángeles caídos. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque ellos decidieron venir a la tierra, vieron, dice, las hijas de los hombres, y como eran hermosas, ellos se llegaron a las hijas de los hombres, tuvieron relaciones, y al tener relaciones, tuvieron hijos, las mujeres. Pero ángeles caídos, no ángeles caídos, que estaban ahí. Dice la Biblia, y dejaron su gloria, o sea, su forma de haber sido creados, para transformarse en seres humanos, poder tener relaciones, tuvieron hijos, y de ahí salieron los gigantes. Entonces, al salir los gigantes, dice el Midrash, ya ve que aquí usamos diferentes tipos de versiones hebreas que nos vamos, para nosotros, ¿verdad? Los cimientos o fundamentos, creo, escritos, que están un poquito más explicados para poder entender esto. Dice que pues los seres humanos, los gigantes empezaron a comer a los seres humanos cuando se acabaron la vegetación. De ahí entonces Dios miró toda la corrupción que había en los tiempos de Noé. De ahí parte entonces el diluvio. Viene un diluvio y Dios extermina. Aquí les voy a platicar algo que tal vez no... Algunos yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Pero yo siempre hacía una pregunta en la universidad sobre este caso del diluvio.
Y se me hacía injusto que Dios fuera a exterminar toda la tierra por el pecado de una sola zona. Si ellos fueron los que pecaron, creo que ellos tendrían que pagar pues el delito que habían cometido aquí en la tierra. Y estudiando hay una versión hebrea, el Rashi, y lo comprueba el Humash también lo comprueba, que hay esos son libros antiguos. El rabino de aquellos tiempos escribió que el diluvio fue solamente en aquella zona de allá. Aunque muchos dicen, no, pero que tuvo que ser en todo el mundo. No, ¿por qué? Porque nosotros, si vivimos en América y sería injusto Dios haber matado gente de aquí. Otra de las claves sería, no se podría llevar los animales de América para aquel lugar donde se hizo el arca. Entonces, como fue en aquella zona, solamente salvaron las parejas de los animales que estaban en aquella zona y no mundialmente. ¿Por qué? Porque el diluvio fue solamente en aquel lugar. Ok, viene una genética, vamos a decir, caída, una relación, un clon, en donde empiezan a haber gigantes aquí en la tierra. Y esos gigantes, pues, fueron destruidos. Cuando viene el diluvio, termina el Señor todo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver que el enemigo siempre va a querer meter su genética, su formación. Dios tiene su formación, Él también tiene su formación. La relación de Caín y Abel, bueno, nació Abel y luego nació Caín, pero aquí Juan nos marca que entonces este era hijo del diablo, hijo de Satanás. Entonces, en pocas palabras, eran medios hermanos los dos. Sí. Eran hermanos de madre. Ajá. Entonces ahí vemos nosotros cómo hay una relación aquí. Génesis 6.1 dice, al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse, 6.1 al 4 dice, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas a ellos, los hijos de Elohim, es una versión hebrea, la Kadosh, dice, vieron que las hijas de los hombres eran atractivas, y ellos tomaron esposa para sí, cualquiera que escogieron. Y Yahweh dijo, mi ruach, es mi espíritu, no permanecerá entre estos hombres para siempre. Mire, su espíritu de Dios no permanecerá en estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán de 120 años, porque en aquel tiempo vivían más años. Pero fíjese, su rúa, entonces quiere decir que no hay espíritu de parte de Dios sobre estos seres clonados. Por eso no, es una clonación. Por eso no tienen esa compasión. Entre angelical y terrenal. Por eso no tienen eso. Ahí dice que no, dice mi espíritu. Nosotros somos formados carne, alma y espíritu, pero aquí dice entonces, mi espíritu, dijo Dios, no formará parte con estos seres. Esto quiere decir que si hay clonaciones de estos tiempos, tal vez no tienen el espíritu de parte de Dios. ¿Y cómo eran concebidos esos? Aquellos, por las relaciones que tuvieron. Igual como una relación hombre-mujer. Sí, ellos lo hacían igual. Porque ahí dice, y se llegaron, cuando dice, y se conocieron, y se llegaron, es una relación sexual que tuvieron entre entonces, con ellos. Esos ángeles caídos eran materia física. Se hicieron materia física, eran espíritu, porque dice, y dejaron su casa celestial, su forma de ser de ellos. Se fue. Acuérdate que cuando se le presenta a Gedeón el ángel, se vuelve ser humano para poder platicar con él. La Biblia dice, también dice, y hospedarás ángeles y no te darás cuenta que son ángeles enviados de parte de Dios. Sí. No quiere decir que vas a ver un ser de alas o... No, yo me refería a la forma de concebir. Sí. Entonces, concibió, pero ya dice ahí, sin espíritu, mira, porque Dios dijo, ¿verdad? Dice, los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron, ahí dice, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad y eran hombres de renombre, hombres que pues los usaban para la batalla. Tenían un pleito, los usaban para la guerra. Y eran gigantes, eran los Nefilis que comúnmente se les conoce. Pero ahí el Nefilim significa literal.
La Sí, sí. traducción en hebreo literal Sí. es ángel caído. Sí, pudiera Eso ser, es, pero no, eso eso es es. sí, el producto de un ángel caído. Sí, El pero producto. eso significa. Entonces, eran hombres que tenían y que estaban puestos para la batalla y sí los usaban en aquellos tiempos. Mira, por ejemplo, aquí vamos a tomar este punto de vista que te voy a platicar, ¿verdad? Hablando de la genética, hablando de la formación, hablando de lo que pues muchas de las veces nosotros leemos en la palabra y nos damos cuenta que el enemigo siempre intentó meter sus manos en aquellos tiempos. Es los que hacen caer Los que hacen caer. o los caídos. Ujú. El ángel Esos. eran los caídos, los que ya estaban abajo. Sí, sí. Eso significa la palabra Nefilim. Sí, eso significa. Bueno, dice la Biblia, Dios crió, dice los cielos y la tierra, pero cuando le ordena a la tierra que forme, dice, y que haga árboles, que nazcan árboles con frutos. Sí. Dice, y plantas con semilla. Pero más adelante dice, y la tierra produjo abrojos y espinos. Y Dios no ordenó que produjera eso. Que es lo mismo, que pasa lo mismo porque metió la mano Satanás ahí, pasa lo mismo con los ángeles caídos, Claro. con los gigantes. Claro, porque pues, aquí está la tierra y aquí es la operación de Dios, pero el enemigo siempre va a estar metiendo su mano en todas esas cosas como operación. Ahora, hay una plática hebrea, bueno, esa está en Emet Torah, o es otra Torah. Emet Torah dice, y nosotros fuimos creados de la tierra, el comentario, y nosotros fuimos formados de esa tierra. Y dice, ¿de cuál tierra? De la tierra que Jehová dijo, o Hashem dijo, de la tierra que Hashem dijo que produjera árboles con frutos y produjera plantas con semilla, y sin embargo la tierra le desobedeció y produjo abrojos y espinos. Por eso nosotros tenemos una genética de desobediencia como seres humanos. Pero porque la tierra desobedeció. A ver, pero ahí le va. A ver. Ok, la desobediencia para mí vino desde que el día que no toquen ese árbol. Ahí vino la desobediencia hacia Dios. Pero eso que me está diciendo, entonces fue antes. Porque la desobediencia pasó aquí y ya viene todo lo que usted dice, hacia abajo. Pero aquí, hacia arriba, ¿había desobediencia? No, porque no había seres humanos. No, pero acuérdate que Luzbel fue creado desde antes. O entonces ya había desobediencia, pero en los ángeles. Sí, en los seres transparentes. Para no decirlo de luz, porque él dice, fuiste creado a perfección y todas esas cosas, las piedras, nombra todas las piedras con las que fue creado, dice, pero en tu corazón se halló la rebelión de querer llegar más allá. Subiré, dijo él. Entonces dice que cayó como un rayo a la tierra. Ahí, y ahí, a la tierra. Ahí cambió todo, ahí empezó la maldad. Ahí empezó la maldad. Sí, bueno, había empezado. En la tierra, no, en la tierra. Pero en la tierra aquí. Sí, porque ese es otro grupo de ángeles caídos. Ese es el primer grupo, vamos a decir. Donde iba Satanás dice, en el primero, ¿no? Que dice que contrató la tercera parte de los ángeles y todos se vinieron para acá abajo, juntamente con él. Entonces, para ir entendiendo esto, para toda la raza, ¿no? Entendiendo esto. Entonces, el que comandaba a todos los ángeles caídos fue Satanás o fue Luzbel, o quién. Anteriormente era Luzbel, que se convirtió en Satanás cuando cayó. Cuando era, para que vayan entendiendo, cuando era de luz fue Luzbel. Sí. Pero ahí tenía maldad. No, se engendró en él. Ok, es por eso le preguntaba eso. Sí. Ahora sí ya está todo más claro. Cayó, engendró la maldad aquí está Dios, engendró la maldad aquí. Dios no le pareció y lo hizo caer. Ajá. Okay. Y aquí ya es Satanás, un ángel caído. Como ángel caído, entonces empieza él a intentar hacer su propia creación con imitar. Los seres. Exactamente lo que decía al principio. La imitación que trae él, entonces, ahora nos damos cuenta, decías tú, entonces Satanás manipula al ser humano para poder hacer creaciones. Es lo que está pasando aquí. Que nosotros no conocemos. Génesis 7:15 dice, ellos entraron y fueron, bueno, ahí habla de ahí en el 7:15, hay la traducción que seguimos tocando es
el Rashi y el Humash. Pues son muy, le puedo decir, verídica en el creer en lo que está escrito ahí, porque no hay para dónde moverse en los comentarios exactamente, porque mire, hay Biblias también de nosotros que leemos, Reina Valera, Dios habla hoy, Torres Amá, todas estas Biblias también lo comentan. Dice que cuando Noé trabajó el arca, la hizo, estaba preparada. Ahí cuando usted busca en Génesis 7, ahí le va a nombrar todo. Y dice, y subió seres de carne, y luego dice, y seres. Pero dice uno, bueno, no lo entiendo. Sí, seres, pues no sé si eran del uso de oscuridad, pero eran 2 seres. 2 seres aparte. Eran 2. Aparte de la gente que subió, o sea, que subió a sus hijos y las esposas de sus hijos. Le voy a decir, según mis investigaciones, eran seres de oscuridad. Sí, claro. No lo quería decir, porque luego la gente... Pero no. Pero ahí dice que lo subió. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso? Ahí tenemos que ver puntos específicos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, para que no se eleve tu ego. Dice que le mandaba un espíritu a bofetearlo. Fíjese que dice eso, qué bueno que dijo eso. Entonces, al final de cuentas, Dios sigue trabajando hasta con el maligno. Sí, porque le obedecen. Sí. Le obedecen. Una teoría que no lo va a encontrar en la Biblia, una teoría hebrea, y eso lo puede platicar con cualquier judío, hebreo, claro, que tenga conocimiento de la palabra, ¿verdad? No cualquiera. No mesiánico tampoco. No, tiene que ser un judío. Judío hebreo. Preguntaba yo sobre Salomón, pero le preguntaba, oye, pero ¿cómo Salomón hizo todo el templo? ¿Cómo movió las rocas? Porque en la Biblia, si tú te vas a Isaías, dice Isaías que no hubo maquinaria que cortara esas rocas, que era un corte a la perfección. No utilizaría Salomón a los golem. No, ahí dice. No sé, estoy diciendo. Mira lo que es golem, sí. A mí me dijo un judío, dijo, usó fantasmas. ¿Cómo fantasmas? Sí, dice, ustedes le nombran de otra forma. Ya le digo, demonios. Ándale, eso, usó demonios para construir el templo. Porque eran unas rocas muy pesadas, muy pesadas. Así es. Y usted puede ir a Google, ahí puede encontrar, claro, diferentes partes, ¿verdad? Que quienes formaron el templo de Salomón, ahí usted va a encontrar algo. Es algo místico, pues está involucrado todo aquí. Nosotros vemos que Satanás siempre quiso meter, pero la Biblia dice que toda rodilla se doblará. Todos, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. En el nombre de nuestro bendito Mashiach, todas rodillas se doblarán. Aquí hablamos ya de Jesús, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, que somos nosotros, y de los que están debajo de la tierra, que habla seres demoníacos. Entonces, pues ellos doblan sus rodillas delante de él, porque los venció en la cruz. Pero bueno, regresamos a lo que estábamos hablando sobre este tema, ¿verdad? Sí. Ahora vamos con Jesús. ¿Qué le parece si, con respecto a la clonación, cuando él multiplicó los peces, o sea, que eran muy poquitos peces y muy poquito pan, él clonó, y son muchos, de partir de 2 o muy pocos. ¿Cómo ve eso usted? ¿Cómo la ve lo de la... Pues fue multiplicación, pero al final de cuentas clonó, aunque no tenían vida, pero clonó. ¿Me entiende? Ese es mejor. Bueno, ahí hablamos de un milagro, ¿verdad? Que lo que hizo, porque podemos hablar también, por ejemplo, el agua que la convirtió en vino. Pero me imagino que un pescado, o sea, hizo los mismos pescados, pues muchos. Pero el mismo lo multiplicó. Es una clonación. Es una clonación. O sea, una clonación como dice usted, divina. Una clonación divina, se podría decir, ¿verdad? Pero podríamos entrar también a una puerta tridimensional. No, es que Jesús era diferente, acuérdense. Sí. Por ejemplo, fíjate, cuando echan la red. Hizo una clonación también, porque no había agua. No había pescado. No había peces. No había peces. Y mucho menos del lado que le dijo Jesús que echaran la red. Agarraron muchos peces. Cuando se presenta en las bodas de Canaán, el agua la convierte en vino. Eliseo, el aceite de la viuda, sacó aceite de un jarro
Dice el poder nada. que tenía Jesús, y viéndolo, no creyeron, imagínense. Ahora menos viéndolo. Ujú. Si viendo no creyeron, ahora menos van a creer si no lo ven. Bueno, pero llegando al tipo de clonación, fíjate que debería de haber una clonación espiritual en la vida de Jesús, porque dice que tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Qué Espiritual. bonita palabra. ¿Eh? ¿O no? Esa es la... Ahí está. Esa sería una verdadera clonación. Esa es. Porque en nuestra mente, mire, en el corazón guardamos a veces cosas que no están bien. En el corazón muchas de las veces guardamos cosas que no están bien, que son raíces de amargura. Entonces, todas esas raíces nosotros tenemos que sacarlas. Y ya nuestra mente tiene que borrar aquellas cosas que tal vez están metidas. Y la Biblia nos dice que lleguemos a la perfección para poder tener la mente de Cristo. A veces es imposible, van a decir, porque pues sí, vamos a estar en este mundo y siempre va a haber aflicciones. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Y lo venció por nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí deberemos sacar una buena clonación, ¿no? Oiga, entonces, ¿cómo sería el pedirle? Jesús, quiero que me clones tus pensamientos en mí. Algo así, ¿no? Sí. Sí, porque los Sí. pensamientos de Jesús son buenos, Ajá. muy buenos. Sí, la Biblia misma lo dice, que tus pensamientos no son mis pensamientos, dijo el Señor. Clona tus pensamientos en mí. Que así nos haga el Señor. Pero Sí. mira, dice Juan 13, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Rúa, Rúa es. Entonces, aquí hay dos cosas. Hay cosas o seres que son nacidos de la carne, y hay cosas o seres, o vamos a decir seres humanos, que han nacido del Espíritu Santo. Y lo que te decía hace un momento, cuando los ángeles... Un ángel es nacido del Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? pero hace rato que leíamos el ángel que dijo, Dios, esto no estará mi espíritu con ellos. Aquí vemos unos seres El Ruach Kadosh. sin el Ruach HaKodesh, sin el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que no tienen el Espíritu, no tienen la guianza, no tienen la sensibilidad, no tienen el amor. Pierden, creo, todo eso. Mira, vamos a un punto bien importante sobre, por ejemplo, los animales. Tú te das cuenta, una vez pregunté, creo, de un animal que salió salvaje por causa de estar clonando los animales. En la genética escoger algo para poder hacer o perfeccionar la raza. Resultó que se le salió de control y este animal era un perro, se volvió de los más feroces, que aún en día creo que son los que tienen. Aquí no recuerdo qué raza es, si el Pitbull o algo así, que son ya animales que han venido Pues ahorita que hablamos de Hitler. Ajá. Y la clonación, Sí. el pastor alemán es una cruza, es un clon para un soldado alemán, pero ya se hizo mansito, no, pero era bien bravo, con el soldado era fiel, y lo hizo Hitler especialmente para que ese perro acompañara al soldado. Es un clon, ¿no? Es de laboratorio, pues, el animal es... Sí. Oh, mira, Sí. entonces ahí podemos ver que también hay otros animales, por ejemplo, el híbrido. Ujú. El híbrido ya es el animal que no produce, la mula, por ejemplo. Oh, sí. Se llega, creo, el caballo con la burra. Sí, con la burra y sale un una animal que es estéril. Ajá, ya Sí. la mula es estéril, ya la mula ya es híbrida. Sí. Ya, si un mulo no se puede cruzar No, con no una mula puede porque nada, no son va estériles. a tener hijos. También el macho, que da la mula y el macho. Ajá. El macho también es estéril. Entonces, así va, ¿verdad? Sí. Entonces, hay animales híbridos porque ya están traspasando la genética o lo que Dios dejó creado aquí. Oiga, ahí le voy a platicar algo. A ver. Que me va a decir la verdad. Mire, en una clonación están clonando tejidos, células. Células. Entonces, ahí le va. Por ejemplo, si tiene una persona un órgano que tenga cáncer, son células muertas. Sí. El órgano se compone con puras células. Ok, entonces lo que están haciendo, clonan células y las multiplican para que desaparezca el cáncer. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, ahí llegamos a la ciencia donde... Volvemos a lo Ajá. mismo, están Sí, con Dios. sí, pero por ejemplo están tratando una enfermedad, Ujú. pero no un ser humano.
O sea, Ok, entonces lo viene usted para bien, porque eso es para sí, bien. sí, porque la ciencia, o sea, iba a avanzar, pero para bien. Pero Ok, hay ok, tiempos ya la donde, entendí, ya. sí, por ejemplo, el No medicamento. para condenar a un ser humano en su No. totalidad. Por ejemplo, el veneno de la serpiente lo usan para suero, Ujú. para salvar a una persona que lo mordió una serpiente. La marihuana tiene beneficios para el ser humano, pero no para drogarse. Había una planta en la Biblia, usted la puede encontrar, que se llama las mandrágoras. Está feo, o sea, esa planta es como el ginger, pero cuando tú ves la planta arriba, pues es unas hojas grandes. Y cuando sacas el camote es como un demonio, tiene un cuerpo así, sus brazos, pero es camote. Un ser que se mira un ser feo, pero camote lo agarraban para drogarse en aquellos tiempos. Fíjese que ahorita que dice eso se me vino a la mente una viejita de ahí, de ahí donde soy yo, pero para arriba de la sierra, del estado de Sinaloa. Vivió la señora 112 años, acaba de fallecer hace como 2 años. Y nomás era, la señora pues nunca salió a la civilización, nomás vivía allá en el cerro, al lado de un arroyo, y pues la leña, las plantas medicinales, todo eso. Alcanzó una vida muy longeva, de 212 años la señora, una viejita. Wow. Y consciente y podía caminar y todo. No, yo tuve una tía de 108. Fíjese. De ranchito así, de pueblo. Entonces, 108 años. fíjese bien. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque todo lo que estamos comiendo hoy en día, que son clonados, que sin semilla la fruta, que el maíz transgénico, que el maíz es clonado, que los pollos clonados, que ellos nos están dando en la vida nos la están acortando todo eso. Por eso hay mucha cáncer, mucha enfermedad, y cada vez vivimos menos. Sí. Y es triste, porque queremos vivir más. Sí, y a veces el ser humano llega a un estado de coma y lo tienen a veces entubado porque quieren pues revivirlo y ya no. Oye, ¿y qué será? Todo eso es por la ambición. Por ejemplo, si yo vendo más maíz, más pollo, ¿qué tiene que ser? Saben que ese pollo le va a hacer mal al ser humano, saben que ese maíz le va a hacer mal al ser humano, lo siguen vendiendo. El dinero, la perdición es lo que pues lleva a la gente. Entonces, en las clonaciones, fíjate que entonces en aquel tiempo podemos ver que había gigantes, y esos gigantes eran por causa de una clonación de ángeles, pero eso lo la mano organizó el enemigo. El enemigo, claro. No fue de Dios eso. No, porque si tú te das cuenta, cuando Goliat se enfrenta con David, era un gigante. Era un enorme hombre gigante que no normal es eso. Todos le tenían miedo porque él les decía, y no tan solo porque, fíjate, hablamos hace rato lo que era el arca de Noé, que subió seres que dijiste que no eran de luz. Entonces se subieron al arca. Mucha gente dice, no, que es que la genética del ser humano después vino y salieron gigantes. No, si esos seres iban ahí en la barca era por algo, porque más adelante los vamos a encontrar con David. Y en David no solamente era Goliat, tenía 5 hermanos que eran gigantes también. Entonces los ocupaban para ir a la batalla, esos gigantes. Y dice que él estaba al frente del campo de batalla y ofendía al pueblo de Israel, y nadie quería hacerle frente porque sabían que los iba a derrotar porque era un gigante. Cuando vamos a leer números 13:26, cuando Moisés manda a que vayan a espías, que vayan a investigar cómo estaba la tierra de Canaán. Dice que ahí pues había leche y miel, pero que Jehová o Hashem les había prometido que él los iba a llevar a ese lugar. Allí estaba intestado de gigantes. Un cananeo, ¿no? Sí, y no solamente una tribu. Mira, lo voy a leer porque dice, y fueron a Moshe, a Aarón y a la congregación completa de los hijos de Israel en Kadesh, en el desierto de Parán, donde trajeron de vuelta palabra a ellos y a la congregación completa, y le mostraron el fruto de la tierra, que era gigante ese fruto. No era un fruto pequeño, era un fruto que entre 2 tenían que cargar un racimo de uvas, entre 2 personas.
Cuando nosotros conocemos las uvas pequeñitas, ¿no? Dice que entre dos, dice, lo que ellos le dijeron fue esto: nosotros estamos en la tierra donde nos enviaste y ciertamente fluye con leche y miel. Aquí está el fruto. Sin embargo, el pueblo que vive en la tierra es feroz y las ciudades son fortificadas. Fíjate, eran varias ciudades y muy grandes. Además, vimos a los Anaquín ahí. Fíjate, los Anaquín eran unos gigantes. Uh-huh. Amalek, habitantes en el área del Neguet. Los Hití, los Jebusí y los Emorí viven en las montañas, y los Kenanín viven juntos al mar y en la ribera del Jardín o del Jordán. Caleb escuchó a la gente alrededor de Moisés y dijo: debemos subir inmediatamente y tomar. Caleb iba juntamente con Josué y eran de un espíritu diferente. Ellos creían que Dios iba a respaldarlo, pero todos los demás empezaron a decir las cosas negativas. Dice, pero los hombres que habían ido con él dijeron: nosotros no podemos atacar esos pueblos porque son más fuertes que nosotros. Y ellos difundieron un reporte negativo acerca de la tierra que ellos habían reconocido para los hijos de Israel, por decir: la tierra que pasamos por ella para espiarla, es una tierra que devora a sus habitantes. Toda la gente que vimos son gigantes, fíjate, no había uno, estaba intestado ahí de gigante. Vimos los gigantes, los Nefilim, ahí estaban los Nefilim, los hijos de Anac, que eran de los gigantes para nosotros. Por comparación, lucíamos como langostas y lucíamos así para ellos también, pequeños como langostas, al presentarse con una genética que no era la original que Dios había querido que fuésemos nosotros. Por eso los destruyó. Sí, por eso Dios destruyó. Porque es una comparación muy enorme en lo que estaban con ellos, todo lo que ellos trabajaban, lo que ellos hacían, pero venían de allá. Y tiene sentido, le voy a decir por qué, porque ha de cuenta que ha dicho el enemigo: los voy a hacer más grandes y más fuertes porque yo soy más poderoso. Y para derribar la creación que Dios hizo. Sí, tiene sentido. Ajá. Sí. Entonces, ahí nosotros vemos una genética de él. Oiga, pero la ironía, ¿no? Que un chiquito, un David, el más pequeño de la que no casa es ironía, ¿no? Que lo hizo de arriba. De Isaí. El hijo de Isaí, dice la Biblia. Y uno que estaba escondido. Y el más chiquito, lo más. Ajá, no, y dice David, en pecado fui concebido. Porque cuando va el profeta Samuel a ungir al rey que iba a ser el futuro rey de Israel, dice que Isaí sacó a todos sus hijos, los originales, vamos a decirlo, ¿verdad? Los que eran hijos originales de él. Pero no quería sacar al David porque el David lo tenía ocupado por allá en las montañas cuidando las ovejas. Porque para él tal vez era una vergüenza que el profeta se hubiese dado cuenta que Isaí había tenido tal vez una aventura. Y lo tomamos del punto de vista donde David dice: en pecado yo fui concebido. Entonces nos damos cuenta que el Señor escoge al que Él quiere. No porque sea grande, rubio, gigante, bueno, fuerte. No. Pero fíjese bien, el más pequeño. Porque mucha gente hasta se agüita. No, pues que yo estoy en pecado. Ahí Dios hizo otra cosa. Sí. O sea, fíjese bien lo que hizo. Agarró a alguien de que no es hijo legítimo, padre y madre. Por eso es que no sabemos cómo trabaja Dios. Pues ahí está, mire, por ejemplo, ahí. O sea, muchas personas dicen: no, pues es que yo soy medio hijo, medio hermano, medio de un solo padre. No, y no tengo los mismos derechos. Dios hizo valer eso. Ajá. Más que los que estaban en el mismo derecho. Sí, claro que sí. Entonces, hay veces que pues nos calificamos, ¿verdad? Por ser así. No, pues yo no tengo mucho conocimiento. No, pues yo no puedo, qué sé yo, mis hermanos saben más que yo. No. Dios usa al que Él quiere y cuando a Él se le antoja usarlo, y de ahí saca y se da cuenta que es Dios el que quiere trabajar. De ahí saca Davises. Ajá. De ahí saca David. Entonces de ahí el Señor, el Señor es el que dice: no, pues sí, todos estos yo los formé, pero a este le echó un poquito más que a todos ellos. Ok, pastor.
Y a todos esos gigantes, ¿cuándo o en qué momento los destruye o los mata Dios? Los desaparece ya. No quiero que haya más esto. ¡Zum! No, aquí ya hubo una pelea. Porque ellos tenían que ir a pelear y tomar posesión de esta. O el mismo pueblo de Israel los mató a todos. Ya los entregué en tus manos, dijo el Señor. Ok. Entonces, el Señor, pues ahí ya hizo una terminación, pues estamos hablando del tiempo de Josué, pero después nos damos cuenta que sale cuando estaba lo que hablábamos ahorita, sale cuando estaba David más adelante. Entonces, porque en Sodoma y Gomorra también se aventó varios, ¿no? Me imagino que sí, porque había... Sí, pero había tanta maldad ahí. E incluso, fíjate, dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos iban a ser los tiempos como de Sodoma y de Gomorra. Como está pasando ahorita. Ajá, porque Mateo 24:37 dice, Sí. porque la venida del Beja Adán, la venida del Señor Jesús, dice, será como en los días de Noé, en aquellos tiempos antes del diluvio. Dice que la gente seguía comiendo y bebiendo, tomando esposas y dándose como esposas, hasta el día que Noé entró al arca. Dice el 39, dice, y ellos no sabían lo que estaba pasando hasta que vino el diluvio y fueron arrastrados. Así mismo será cuando venga el Beja Adán, o sea, en los últimos tiempos, el Mesías. Uh-huh. Y esos tiempos somos los que estamos viviendo en estos tiempos. Por ejemplo, mira, una genética o una formación. Hoy hay renta de vientres. Personas que dicen, no, pues yo no puedo tener hijo. Una mujer. Le pongo un ejemplo físico. A ver. Tengo una amiga que es lesbiana y está casada con otra mujer, pero ellas querían tener hijos. ¿Y qué es lo que hicieron? Rentaron un vientre con espermatozoides y todo, creo, y de ahí tomaron el hijo, de ahí tomaron el feto y se lo incrustaron a ella. Y de ahí nació un hijo de las dos parejas. ¿Pero un vientre de ellas o de otra? No, haz de cuenta que el óvulo lo tomaron, fíjese bien como está, que está medio enredado, pero el óvulo lo tomaron, están las dos parejas de mujeres. Uh-huh. Y el óvulo lo tomó de una. Y fue fecundado con espermatozoides porque no lo pueden fecundar ellos. Y esa fecundación, ese óvulo ya fecundado, lo pusieron en la otra. Y así nació un niño, hombre. Pero el esperma, ahí es donde entra el punto, ¿verdad? El esperma lo escoge la ciencia, el doctor. Sí, la ciencia del banco de espermas que hay. O sea, no es el que... Hay millones y de los millones entra uno. Exacto, y ellos... Conforme a la voluntad de Dios. Sí. En el plano original sí, es conforme a la voluntad de Dios. Porque acuérdense que cuando se concibe, o se hace el feto o ser humano, bueno, todavía no es ser humano, pero el feto es un milagro eso. Sí. Es un milagro porque porque ocupa energía. Como energía, electricidad. Y ¡tas! Y se concibe eso, pero solamente Dios. Dios solamente, sí. Pero Dios es el que pone y el que escoge. Por eso lo de la clonación. Mira, por eso en la clonación no, el ser humano escoge. Sí, pero por ejemplo en la oveja Yoli. Ajá. La oveja Yoli agarran el núcleo. Fíjese bien cómo está. Son 3 ovejas. De una oveja agarran el óvulo. Sí. De la otra oveja, en la glándula mamaria, fecundan. Fíjese bien. Y de la otra abeja, de la glándula mamaria sacan, lo insertan en el núcleo del óvulo y con energía eléctrica, muy baja, obvio, y lo ponen en la matriz de la tercera oveja. Sí, y de ahí que es el clon. Sí. Aunque eso, yo le digo que para mí, punto de vista, uno como ser humano no debe jugar eso. No, pues no, porque, por ejemplo, en el que yo te explico, por ejemplo, hoy ya escogen cómo quieres el hijo, ojos azules. Oh, sí, no, ya. Sí, ya, por ejemplo, es lo que yo así le sale, no, quiero que salga rubio, con ojos de color, bla, 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 así, tal la estatura, porque los donantes clasifican al donante. Exactamente, o sea que ya no es
ya no hay voluntad de Dios. No, no. Ya no. es voluntad de la ciencia, del ser humano y de la persona que quiere tener el hijo. Entonces, hay un profeta que dijo, mi embrión vieron tus ojos. Fíjate, desde el embrión. Sí, es El un profeta embrión. le dice al Señor, mi embrión vieron tus ojos, Señor. Entonces, estamos en un tiempo que debemos de saber, por ejemplo, quiénes nos están gobernando. Y fíjese, y tengo otra pareja, ahorita que sé que está gobernando, de atrás, tengo otra pareja de hombres, muy amigo mío. Usted sabe que pues no puedo hacer a un lado a nadie, pues tampoco, son amistades nada más. Ya con el hijo dije todo. Entonces, este amigo mío, pues quería ser papá a todo lo que diera, pues son dos hombres, no se puede. Entonces, fíjese bien lo que hicieron, van a un lugar donde rentan vientres. Igual como dice usted, quiero el hijo así, 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 y paz. Pues resulta que ya son papás. Pero hacen firmar papeles de contrato que le quitan quien dona, el vientre donante, no se puede tener afecto, todo eso. Wow. Sí, ya, por eso te digo, al principio me decías, entonces, que si habrá seres de ese tipo, ya los hay. Ya, los hay. Y dijéramos, ¿quién nos están gobernando? Gobierno general, gobierno político, un gobierno... El que mueve el sistema. Pero un gobierno religioso. También influye. Porque ya el gobierno escoge. Sí. Y mete leyes. Sí, y trabajan junto con ese sistema. Ajá. El sistema político trabaja junto con el sistema religioso. Y abre leyes. En contra de Dios. Así es. En contra de Dios. Entonces nos tenemos que dar cuenta. Por ejemplo, si la Biblia nos dice, sujétense a sus autoridades. ¿Pero cuáles autoridades? O sea, las terrenales, dice la Biblia, claro. Pero si yo me doy cuenta que es una autoridad que pues tal vez está trabajando como clonado, digo, yo no me puedo sujetar a uno que me diga, estas leyes tienes que seguir y este es el marco. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, ¿verdad? Que quieren hacer el sistema, ¿verdad? Quiere hacer una sola religión, una sola donde nada más sea esa. Ya empezó eso. Todo. Sí. Ya empezó. Están tratando de hacer un lado a todas las religiones para hacer esa religión. Hubo un tiempo en el mundo donde 3 religiones controlaban el planeta: católica, musulmán y los, ¿cómo se llama? Y lo de Buda, ¿cómo es el budaísmo? Son las 3. Entonces, desafortunadamente, pues ahorita se ha de cuenta que se abrió mucho a diferentes religiones, pero otra vez se está cerrando el abanico a una sola. Y pues usted sabe que todo eso es bíblico, todo eso es del Apocalipsis, todo es lo que viene. La preparación que viene, toda esta revoltura, las enfermedades. Lo de los gigantes, lo de la clonación, ¿sí? Todo eso. Son Tal vez en el futuro lleguemos a ver gigantes. Pues fíjese que a través de la historia había un gigante de 3 metros, un señor de 3 metros, además que ya falleció. Y ese gigante medía 3 metros, pero ese no fue clonado, fue de natural, pues nació así. Y creció muy alto el señor. De hecho, ahí en el Museo de Cera, en Hollywood, está una estatua natural. Le llego a la mitad, yo mido 1.80, son como casi 6 pies. A la pura mitad le digo, y voltea, pero está grandísimo. ¿Sí? Fíjate lo que dice Daniel, Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, guarda estas palabras secretas y sella el libro hasta los tiempos del fin, hasta que muchos sean enseñados y el conocimiento sea aumentado. Fíjate lo que dice Daniel. El conocimiento ahora ya está aumentado. Sí, ya está. Es un punto ese para la destrucción del ser humano. Ya está rebasado ese conocimiento. Sí, ya está rebasado. De tan rebasado que está nuestra capa de ozono, nuestro planeta. Ahí le va, no más de 30 años. Donde si se acaba esa capita que bloquea los rayos solares, todo se enciende porque directamente el sol es fuertísimo. O sea, si los astronautas afuera utilizan un traje especial para que no los queme el sol, imagínense aquí, sin esa capita, lo mismo
gracias a la ambición del ser humano. Esa ambición que usted viene, que esa ambición tiene un fondo atrás. Y fíjate, hablando de eso, lo que dices, va, en el diluvio sí hubo pues una muerte grande de seres humanos en aquel tiempo con agua. Y Dios pone Oye, ahí está. Sí. Se quita la capa de ozono y ahí está lo que ya ves que el Apocalipsis dice que va a haber fuego y se va a quemar todo. O sea, ahí está. Por eso te quería decir eso. Sí. Que la primera fue agua y este juicio que viene es fuego. Y si seguimos con los carros, así como vamos, no es broma, a la capa de ozono le quedan 30 años. ¿Qué son 30 años? Nada para nosotros. Tenemos que acabar con eso. Por cierto que a poquito me voy a desviar, casi nada. Antier, hace 2 días, China presentó al mundo el motor de agua. Nomás lo voy a decir rapidito. ¿Por qué? Porque un motor de agua genera muchas cosas benéficas para el ser humano. Para empezar, ya no va a haber contaminación, paz. Como le vamos a echar agua a los carros, le baja la canasta básica. Uh-huh. La gasolina te eleva muy feo la canasta básica. Huevos, todo eso, cae. Nomás era pequeña ahí desvío. Nada más para comentar de que ojalá y logremos vencer y esos 30 años que sean más, pues que quitemos toda esta contaminación de nuestro planeta. Claro que sí. Y pues, ¿algo más, pastor? No, pues estar pendientes, ¿verdad? En los últimos tiempos son tiempos difíciles. Creo que no se están tocando tiempos muy difíciles. Mateo 24 lo remarca todo, casi está en Mateo 24, que habrá rumores de guerra, habrá pestilencias, habrá terremotos. Todo eso ya hay, terremotos hay cada rato. Ajá. Guerras. Ahorita hay 2 guerras. Está la guerra de Rusia con ¿cómo se llama la otra país? Rusia con otro país ahí. Sí. Ucrania, Rusia contra Ucrania, y la de Israel contra los árabes. Ajá. Entonces, y nomás falta que se venga otra peor, Rusia contra Estados Unidos, una cosa de esa, imagínense. Japón, Rusia. O China apoyado con los rusos. Japón tiene problemas con Rusia. Imagínense, ahí mete la nariz de Estados Unidos a favor de Japón. Sí. No, ya, ahí sí se la acabó, ya. Ahí está, rumores de guerra, bueno, vemos guerra, pero sí hay mucho rumor de guerra. Peste. Sí. Acabamos de vivir una, no hace 2 años, hace poquito no haces eso. Una donde se paralizó el planeta Tierra. Y ni así comprendimos, ni entendimos, ni así agarramos el rollo. Donde 2 años duramos encerrados, donde no se podía hacer nada, donde se murieron miles de millones de personas. Sí, y tristemente, ¿verdad? Pasaron a traer a todo esto por causa de todo lo que estamos viviendo, clonaciones tal vez, aparte de las clonaciones, liderazgos que estamos viendo, que Mateo dice, ¿verdad?, que se entregarán unos a otros también, y todas esas cosas que ya son, pues, ahora sí, los tiempos finales. Oiga, pastor, como conclusión y última pregunta, ¿qué puede hacer la iglesia de Dios, para ayudar para esto? Para esto, mira, pues lo que la iglesia de Cristo necesita exponer es la palabra. Que el ser humano, o hermanos o que vienen a visitar la iglesia, tengan el verdadero conocimiento que viene después de esto. Y estar seguros, ¿verdad?, que pues debemos de tener la fe, confiar en el Señor Jesús, porque su palabra dice que Él nunca nos va a dejar solos, siempre va a estar con nosotros, y a donde estemos, Él nos va a sacar de esas situaciones, aunque sean difíciles que venir. Pero para eso tenemos que, pues, estudiar la palabra. Si usted no estudia la palabra, puede congregarse con alguien que le pueda enseñar. Oiga, pastor, perdone que lo interrumpa, pero tengo que interrumpirlo. Hay muchos pastores que ya no, pues que no hacen esa ayuda, como dice usted, o sea, se concentran o se fijan en otras cosas. Sí. Más que nada como paradójicamente lo que hacen, como la gente, como lo que hace el mundo, pues más en la ambición. La ambición al dinero. Sí. Y no se concentran en realmente en cambiar esa alma
para que cambie el mundo. Con el amor de Jesús, obvio. Sí, claro, pues por eso te decía hace rato, ¿verdad? Regresamos al tema. Sí, pues regresamos lo mismo. Porque te decía hace rato, y si tenemos a un líder religioso clonado. Y leímos al principio que dijo que no había espíritu en estos. Ok. A lo mejor ya está dando con el punto. Están clonados espiritualmente ese líder por el enemigo para que no haya avance y no destape y cambie el mundo, que siga como está. Claro. Para que el amor de Jesús, porque no se expresa, haz de cuenta que el amor de Jesús no se, como cuando agarras una y lo pones ahí y lo plantas, ¡tas! O lo sellas con un sello, ¡paz! Amor de Jesús, ¡tas! Lo pones en el alma, en el espíritu. Entonces eso no se está viendo. ¿No? Entonces, era lo que decía hace un momento, ¿verdad? ¿Qué líder tenemos? Me está llevando a comer pastos verdes. Me está enseñando verdaderamente lo que es el evangelio, la palabra, el amor de Dios, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. O solamente es un líder que te dice que ves y hazlo, pero él no lo hace. Entonces, ¿por qué la gente sigue ahí? Desafortunadamente, han puesto la esperanza y los ojos en la persona. Exactamente. Y no en el de arriba. No. ¿Por qué? Porque es el líder el que los va llevando, guiando. Pero cuando las personas abren los ojos, la Biblia dice salir de ella, pueblo mío, entonces voy a hacer, necesito hacer. Por ejemplo, hay tiendas que te piden un dinero para hacer una donación a un lugar, pero lo están haciendo con tu dinero. Sí, así es. Y muchas de las veces así pasa en lugares que representan el ministerio, diciendo el ministerio apoyó y dio tanto a este lugar donde necesitaban, pero no es que sea el ministerio ni el líder, lo hizo el pueblo. Entonces esas son unas cosas de que, bueno, es otro tema, ¿verdad? Porque se desvía, pero al final de cuentas es una clonación del alma, una clonación de espíritu. Claro. Entonces están haciendo a veces manipulación, porque la clonación es una manipulación también, si te das cuenta. Manipulan los genes. Sí. Entonces hay veces que no necesitas ser clonado dentro de la iglesia, sino que tengas una manipulación por un líder. Sí, que vas a hacer esto y tú tienes que hacer esto, porque si no te va a ir mal. Si no das tanto te va a ir mal. Si no haces esto te va a ir mal. Y siempre tienen a la oveja oprimida y le meten una clonación negativa a manera de que ellos, no, pues tengo que hacerlo. Y los manipulan con eso, como control remoto. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar un lugar donde te expresen la palabra. Siempre cuando vayas a un lugar, si tú vas a una iglesia, a una congregación, o a cualquier lugar donde tú ya sea que te congregues o no te congregues, siempre pregunta. Nunca te quedes con una duda, siempre pregunta, ¿por qué es esto? ¿Por qué dijo aquello? ¿Por qué dijo esto? ¿A dónde estoy yo parado? ¿Será que voy a ser salvo? ¿O qué pasó? ¿Qué me va a pasar después de la muerte? ¿O tengo que hacer algo para que el Señor se dé cuenta que yo también estoy trabajando para Él y no para el ser humano? Entonces, cuando vayas a un lugar siempre escuchas un tema, acércate con toda la confianza y di tus puntos de vista y qué, por qué esto, por qué el otro, por qué aquello, para que te den una verdadera explicación de lo que verdaderamente te enseñaron y no solamente te digan es esto, el blanco es negro y se acabó. No, yo quiero saber por qué cambiaron al blanco por negro. Entonces, ahora en estos tiempos, si la ciencia avanza, nosotros tenemos que avanzar, pero en el Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros. Amén. Ok, pastor, damos por terminado este tema, lo conectamos de manera bien y pues ahora nos toca decir dónde lo pueden encontrar, teléfono y redes sociales primero. Me encuentra como Enrique Sánchez en mis redes sociales. Mi número de teléfono es el área 714-863-1916. Y si alguien quiere ir a escuchar una prédica, ¿dónde puede ir? Estamos ubicados en la 1025 West Memory Line en Santana, California. ¿Los horarios de sus servicios? Nuestros servicios son los domingos a la 1 p.m. y los días miércoles a las 7 de la noche tenemos estudio.
Los estudios son totalmente gratis. Claro que sí. Y si le llamo tarde, me contesta. Claro que sí, estamos a Ya, la orden. ya dijo, Ok. Pues ahí les encargo que compartan el video, que le den un like, que pongan un comentario y que activen la campanita. Y pues estamos en Conectados.